Los inicios del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, como cualquier proyecto cultural, creo que no podemos desgajarlo del contexto histórico en el que se desarrolla. Ese contexto histórico en el que José Manuel Garrido Guzmán toma la Dirección General de Teatro, que luego va a ser el INAEN, estuvo lleno en ese momento de un periodo de ilusión en la sociedad española. Después de mucho tiempo había una mayoría absoluta del Partido Socialista que sin duda representaba un aire de renovación, con lo que no había podido concretarse culturalmente en el periodo de la llamada transición. Evidentemente, yo creo que sin ese momento histórico, quizá el Centro de Nuevas Tendencias Históricas, no hubiera podido tener una puesta en marcha, digamos, porque yo quiero recalcar que Garrido ha sido y es uno de los gestores más importantes de la historia de las artes escénicas en España, y él tuvo siempre muy en la cabeza lo que era un modelo global de las artes escénicas, en la que lo público, lo que serían los teatros nacionales, que no pudieron nunca llamarse así por complejo con los nacionalismos, tuvieran muy claramente un espacio, un gestor a su frente y una línea que fuera muy similar a otros países europeos. Entonces, en ese contexto, digamos, de renovación, de ilusiones que no tenemos en este momento, que estamos en lo que yo creo que es claramente el agotamiento de formas y fórmulas de la cultura del teatro público, entre otras cosas, había que construirlo todo. O sea, realmente teníamos un erial que fue la famosa herencia del franquismo, y sí unos movimientos de renovación, a mi modo de ver, no porque yo lo haya vivido directamente, sino por cómo van a influir en los años 80 y 90 en España, que es en lo que fue el llamado movimiento de teatro independiente. El inicio real se produce en una conversación en ese pueblo maravilloso que es Sitges, dentro del festival que dirigía Ricard Salvat, al cual yo iba prácticamente cada año, y apareció con el nuevo director general, que era José Manuel Garrido Guzmán. Entonces me dijo, oye, quiero tener una conversación contigo. Y esa conversación se sostiene en esa travesía de las playas de Sitges, y es una conversación muy agradable, es una conversación en la que él me plantea que sus planes generales, como digo, de gestionar un proyecto que viera todos los elementos, y que él consideraba que en el teatro independiente había elementos suficientes para encarar esto, y que me proponía hacer un espacio, que no tenía ni nombre ni tenía todavía claras las cuestiones, para lo que podríamos llamar corrientes de renovación. Fundamentalmente, él insistió mucho en eso, para dramaturgia, para lo que en ese momento era una generación que había estado muy machacada por el franquismo, el llamado Nuevo Teatro Español, porque en ese momento era todavía, digo, año 83-84, lo que son hoy los grandes nombres van a empezar a estrenar a finales de los 80 en la Olimpia, en la sala que tenía el Centro de Nuevas Tendencias, por lo tanto no estaban. Bien, yo le dije que le agradecía mucho el haber pensado en mí y todo esto, pero que yo tenía que pensármelo. También le dije eso, que tenía que reflexionar, porque una cosa que también he tenido muy claro en el dicho español este de que una cosa es predicar y otra dar trigo. O sea, yo podría ser muy lúcido, digamos, planteando cuestiones y ser un
un necio luego poniéndolas en cuestión. Evidentemente tenía también otra fortaleza, y era que desde hacía tiempo, además de dirigir escénicamente y artísticamente el Grupo Tábano, lo gestionaba. Por lo tanto, sabía de producción, sabía de contratación, en fin, toda una serie de cosas. Y la verdad es que consulté con gente muy querida, alguna desaparecida por desgracia, para saber si era interesante o iba a tener de alguna manera un cierto apoyo de la gente que quería en este proyecto, que era, como digo, no, en ese momento ni había espacio ni había nada, había algo que había que hacer. Y esas gentes a las que yo siempre he valorado mucho me dijeron: no tienes más remedio, o sea, no puedes ahora que hay una opción, seguir toreando de salón en el sentido de lo público. Yo tenía reticencias a lo público, entendido como no por el concepto, sino por el tema de la burocracia, del tema de toda una serie de cuestiones que me podían atenazar en mi, llamémosle, libertad. Sí tuvimos ahí una cuestión conceptual que él me aceptó, y es que no se llamara centro de dramaturgia o sea, acotarlo solo en un territorio. Yo le dije que, por supuesto, la dramaturgia española viva iba a ser el eje, como digo aquí, fundamental, pero yo había empezado a ver un movimiento que me maravilló por su creatividad, que estaban haciendo danza contemporánea en España sin saber qué era, la gente y tenía una creatividad en la escena que me parecía que el teatro post-independiente no tenía. Había un estancamiento de lenguajes en la dirección, casi te diría que tics que tenían que ver con un teatro metafórico de la dictadura se pretendían todavía seguir teniendo valor. Por eso no funcionó el teatro independiente también en una renovación. Tuvimos que renovarnos también nosotros en la idea de públicos, en la idea de sistemas de producción, en fin, todo esto. Entonces él me aceptó esta idea de que fuera un espacio que yo en ese momento me parecía importante que fuera nacional, por eso aparece el término, centro, que era lo que se llamaba Centro Dramático Nacional, y se me ocurrió este concepto fundamentalmente de lo que era muy de moda en ese momento, la cultura alternativa sajona, sobre todo en Nueva York, en Londres y todo esto, que se hablaba mucho de nuevas tendencias, ¿no? Y me aceptó el nombre que luego fue muy graciosamente criticado, como porque parecía la Telefónica y muchas tonterías que tuve que leer a lo largo de esos 10 años, y no solo por parte de gente, digamos, en fin, que puedes no tener en cuenta, sino por parte de capos de la cultura de la crítica española que no tuvieron a bien nunca, yo creo, ni acercarse para tener un conocimiento de lo que se pretendía. O sea, eran ya sabios, y a partir de su sabiduría era filias y fobias, así de claro. Para mí era muy importante siempre en los proyectos de lo público ser muy claro, o sea, tener una hoja de ruta, podemos decir, que evidentemente con arreglo al análisis de lo que vas haciendo puede tener transformaciones. Este documento, por un lado, tiene la parte, aunque sea reiterativo, de la memoria histórica, de esos momentos en los cuales hay una frustración, se frustran los proyectos por cuestiones de muy diversa índole, y después yo ya pasaba a plantear lo que creía que un centro de estas características, que yo también, debo decir, que estudié el modelo del Mickery en Holanda, en Ámsterdam, estudié el ICA de Londres, o sea que tampoco quiero decir que yo es que fuera, digamos que yo siempre he creído que habiendo cosas que te puedes basar en ellas, pues es importante evidentemente luego transformarlas a tu entorno.
Entonces, en el documento, como hay como sí dos partes, que son luego las líneas que son muy claras en lo que propongo, nueva textualidad y lo que llamo en ese momento nuevas tendencias escénicas. También algo que está muy en ese momento y a mí sí me interesaba porque era una corriente importante, que era el tercer teatro, o sea, las formas populares. Yo no entiendo que los conceptos de renovación tengan que ver siempre con lo que no se entiende, con lo raro, con, bueno, ese concepto a mí me parece rancio de vanguardia, o sea que no todo tiene que, evidentemente sí tiene que ser poético, pero no tiene por qué ser excluyente. Luego estaba toda lo que en ese momento llamé en homenaje a lo que estaba haciendo también, y yo había estado con él en Barcelona, José Sánchez Sinisterra, lo que serían experiencias fronterizas, que él lo empleaba más bien en el concepto de texto, pero yo lo empecé también a ver que había una corriente que era muy importante, a veces venía de la renovación del teatro de calle, por ejemplo, y de ahí sale la Fura dels Baus, que es la primera cosa que programamos, esa acción de la Fura dels Baus, porque me parece que en ese momento era capital ese referente. Un concepto que todavía, que luego se desarrolló mucho, no tanto en esa época, que era la performance también, por lo tanto dejarlo abierto, y dentro de lo que serían esas nuevas tendencias, sí hacer mucho hincapié en la danza contemporánea, en la danza que se está haciendo en ese momento, muy incipiente en tres ciudades fundamentales, que son Barcelona, Valencia y Madrid. Y luego también había el concepto de recuperación de las vanguardias históricas españolas a partir de los textos que luego pude ir haciendo a lo largo del tiempo. No pude hacer más que unos pocos, pero sí estuvo Bergamín en la programación, estuvo Alberti. O sea, a mí me parecía que de alguna manera esa ruptura que se había producido en la textualidad fue muy nefasta para el teatro español, porque con la muerte de Lorca, de un Lorca que está escribiendo nada menos que El Público y Comedia sin título, y que tiene que ocultar, pues se pierde también la posibilidad de un teatro más simbolista, un teatro más abstracto, y entramos en un teatro de un realismo de bajo vuelo, hasta que justamente algunos autores del nuevo realismo pues intentan esa renovación. Esas serían las bases, pero esas bases tenían que tener, por otra parte, una traslación a algo que está ya en ese documento y que yo llevé a rajatabla, que es la austeridad económica. O sea, yo me parecía que lo público no es sinónimo de lo que queramos hacer los artistas, y esa sí que fue una línea por la que afortunadamente no me pudieron atacar, porque en cada año publicábamos al detalle todos los números. Yo ni siquiera nunca como director hice un montaje tremendo, o sea, sí eran a veces muy numerosos de actores, pero es que a mí me parecía que un teatro público lo que tiene que dar es trabajo. Por otro lado, un equipo muy pequeño y muy fiel. O sea, yo no creo en los equipos, digamos, tampoco en los festivales, en los teatros públicos, y debo decir que tuve una suerte a lo largo de esos 10 años de contar con un equipo, no fueron muchos nombres, pero siempre fueron una gente de una fidelidad absoluta, de creer en el proyecto, aunque recibiéramos las andanadas que a veces recibíamos, que cuando son personales pues te pueden tocar, digamos, en el corazón. Y un equipo técnico maravilloso. Puedo presumir que en 10 años no tuve una huelga, no tuve un conflicto, eran compañeros, eran amigos, que hacíamos aquellas famosas comidas en el patio de la Sala Olimpia, en las que estábamos todos como si fuéramos en una línea horizontal, y en las que incluso yo hablaba con ellos de posibilidades estéticas. Tuve la suerte de contar como jefes técnicos a los dos iluminadores, a mi modo de ver, más importantes de la España actual.
técnicos que ahora están en varios teatros, que se fueron al Central también y a construir ese maravilloso espacio que hay en Sevilla. Eso es un poco tópico porque yo no creo en la familia demasiado, pero para entendernos, era un poco familiar todo lo de la Olimpia en ese sentido, ¿no? Yo creo que todo tipo de acción cultural, por renovadora, progresista, transgresora, vanguardista, que se quiera decir, tiene que tener un público, unos espectadores. Si no, ya hay un fracaso del código. Yo no considero que por mucho que seas un artista maldito, quiero decir, o todo esto, no tengas que buscar un público que en ese sentido evidentemente no va a ser mayoritario, pero tienes que tenerlo. Yo sabía que en ese espacio que tú planteas de la relación con el público, en Madrid lo iba a tener muy crudo. ¿Por qué? Porque soy madrileño y he conocido muy bien lo que le gusta de siempre al público madrileño. Yo sabía esto y, sin embargo, empecé con un ciclo muy radical que se llamaba Fronteras del Teatro, donde sí, hubo un éxito apabullante con acciones, porque fue el boca a boca, era algo totalmente renovador. Pero el siguiente espectáculo fue, por primera vez, yo creo, en un espacio de proyección, programar danza contemporánea española. Lo que programé fue, a mi modo de ver, todavía un espectáculo maravilloso de Eura, compañía catalana, dirigida por la, por desgracia, desaparecida Isabel Rivas, una de nuestros talentos más maravillosos, bailarina con Pina Bausch, y este espectáculo era totalmente Pina, pasado por el Mediterráneo. Era un espectáculo fantástico, realmente, pero vendí 8 entradas. 8 entradas. Cuando acabamos nuestra travesía por el centro, cualquier espectáculo de danza, porque ya habíamos creado un público, tenía una media de 200 espectadores. Asumo que son pocos para una ciudad de X millones, como es Madrid, pero había un público fiel, habíamos hecho experiencias que fueron absolutamente en su momento, la cola daba la vuelta, que se llamaba el maratón de danza, que eran 24 horas, que solo lo podías hacer con técnicos que te decían 24 horas y me quedo. Y allí estábamos los pocos directivos y tal, con Laura Cumming, con Marga, tal, todo esto, y de pronto había un público para la danza. Había, digamos, porque también hacíamos talleres con coreógrafos, en fin, un trabajo que yo reconozco también con el tiempo, que hoy, si pudieras volver atrás, sería, porque he aprendido muchas cosas de activación de públicos, y en ese momento yo era muy naif, o sea, yo era pre-DAFO, o sea, realmente lo del DAFO lo tuve que aprender y me parecía una cosa como difícil a veces de poder aplicar directamente, porque creo que las sinergias con los públicos, esta pregunta fundamental, tienen mucho que ver también con crear cómplices, crear gente que no te vaya, digo, a este tipo de espacios simplemente por comprar una entrada, sino porque tengan una necesidad de asistir a formas escénicas diferentes. Creo que hay que dividir entre medios de comunicación y crítica, que en ese momento era muy importante, hoy ya no, porque ya la crítica es residual en los medios, pero es evidente que en ese momento el país ejercía un poderío enorme, por ejemplo, para algo tan importante como las giras. Lo que decía el crítico era la Biblia, y muchas veces pues yo he tenido que recibir llamadas en esa época, decir no lo traemos, digo, un determinado espectáculo del Centro Nacional de Nuevas Tendencias, porque Haro lo ha puesto mal. Bueno, no era solo Haro, era López Sancho, era la crítica de Ya, que en un momento determinado tuvo también una crítica muy, digamos, dura contra el centro.
Pero bueno, dado, digamos que como estamos entre amigos, recuerdo una frase de Aro Teglen en una crítica de Suz o Suz de la Fura dels Baus, que hablando de tal, dedicó la mitad de la crítica a atacarme a mí y me puso el siguiente sinónimo o apodo: funcionario especializado disfrazado de moderno. Bueno, bien, estupendo, ¿no? O la crítica del señor Aro Teglen de un texto fundamental de la nueva dramaturgia española, europea, iberoamericana, que se llama Caricias, de Sergi Belbel. El titular era Da mucho asco. Bueno, con esos mimbres, pues era difícil, porque era, ya digo, era una fuerza muy importante de crear opinión. También debo decir que había otra crítica, digamos, que siempre ha sido luchadora, que siempre, pero era normalmente, no tenía esas plataformas, no estaban eran revistas universitarias, no había ni blogs en ese momento, es que estamos hablando de otro momento, ¿no? O sea, cuando yo vi que me traían el primer fax allí al centro, me pareció que era la revolución, que podía ponerme en contacto con mis amigos de Latinoamérica casi inmediatamente. Mira, eso lo han vivido todos los renovadores españoles, y al haberlo vivido Lorca, que tiene tanto miedo al escribir el público, que tiene que esconderlo por el miedo a sus propios amigos, te quiero decir, digamos, el pobre Gómez de la Serna con los medioseres, que es un texto que, bueno, por la gran vanguardia es que van pintados la mitad de un color y otro, digamos, Alberti cuando estrena Fermín Galán, la propia Xirgu, o sea, es algo que ha vivido, y por Dios, no comparación mínima, porque yo soy un artesano, pero lo que quiero decir es que de alguna manera yo eso lo asumí, no como el martirologio cristiano, porque yo no tengo nada de eso, sino como algo, fíjate, que había que transformar desde dar respuestas, es decir, y esas respuestas me las ha dado la historia. Se llaman Juan Mayorga, se llaman Angélica Lidl, se llama Sergi Belbel, se llaman el núcleo de coreógrafos, para no nombrarlos, a que me dejaré, que han sido fundamentales en la renovación de la escena española. Por lo tanto, digamos que luego también las cosas hay que mirarlas con una perspectiva. Si el centro en ese momento, por ejemplo, hubiera... porque yo digo que hacer un presupuesto de lo público es todo un discurso ideológico, donde tú pones el acento. Si yo hubiera dicho, quito 3 coproducciones y me lo gasto en publicidad en el país, seguramente si hubiera puesto publicidad en el país, pues a lo mejor le hubieran dado un toque, digamos, o todo esto, porque era así, y eso lo he vivido, digamos. O sea, estas cosas que parecen a veces tienen también su trasfondo. Yo creo que evidentemente había algo en el ambiente que era muy rupturista con el tema de las costumbres del franquismo, que se tradujo en un movimiento llamado Movida Madrileña, en el cual yo jamás me sentí identificado, lo digo claramente. Me parecía más bien, y ahora resulta que oigo un programa el otro día y hay varios que que dicen que era una tontería y tal. Yo no creo tampoco que fuera, lo que creo es que era un fenómeno más bien de una necesidad de escape, de una necesidad de libertad, de estética, era muy formal, quiero decir, todo, pero en realidad yo estaba buscando otro teatro que tuviera que ver más con líneas como en ese momento pueda estar haciendo Vinaver, está haciendo Corman, Pasolini, o sea, quiero decir, por ejemplo, Pinter, Berkov. A mí siempre me ha interesado un teatro de mestizaje de la imagen y la palabra, ¿no?
en ese sentido, y no creo que sean cosas contradictorias. Es decir, creo que en ese momento sí se produce otra frivolidad por parte de determinados creadores del teatro llamado de la imagen, que hablan del fin del texto, por ejemplo, y hacen incluso congresos y todo esto. Yo lo veía todo como, claro, yo entonces estaba en una posición difícil porque para los hipertextuales era rupturista y al contrario, ¿no? Entonces ese territorio de la búsqueda teórica a mí siempre me ha apasionado y me parecía que el centro también podía servir pedagógicamente de alguna manera en entender que hacer texto no era contradictorio con hacer imagen, era una propuesta que, por ejemplo, cuando nos reuníamos para ver la temporada siguiente, pues lo que intentábamos siempre era crear un mapa, o sea, digo, un mapa de tendencias. Y si de pronto iba a aparecer Nosferatu de Nieva, justamente iba a aparecer Caricias, que es lo contrario absolutamente, iba a aparecer Ananda Danza, iba a aparecer Malpelo, que son tendencias, digo, totalmente diferentes. Yo no creo que pueda haber vanguardia sin tradición, o sea, yo no creo, o sea, claro que hay rupturas, llamémosle lingüísticas, rupturas, fragmentaciones que pueda haber, pero soy muy poco talibán, muy poco ortodoxo en el sentido que de pronto yo, por ejemplo, cuando otro texto que hicimos en coproducción, de las muchas cosas, que es El jardín de Falerina, lo hacemos con la escuela, con la joven compañía, o no se llamaba así entonces, de la compañía de teatro clásico, de pronto ya me di, pero ¿por qué este texto que no se ha hecho, que no lo conoce nadie? Porque a mí me parece un texto fascinante en el cual aparece por primera vez el flashback. Calderón hace un flashback en esa obra. Bueno, ¿es moderno Calderón? No. O sea, te quiero decir, yo creo que los clásicos son actuales por la construcción muchas veces de los personajes que hacen y por el conflicto el que los hace vivir. No, desde luego Medea no es contemporánea porque luego se vaya en un carro de fuego a no sabemos dónde, a que Zeus la invite a unos vermuts, sino que realmente es porque el conflicto, ahora que el pobre Steiner ha muerto hace muy pocos días, esos libros suyos fascinantes, Antígonas, el de la tragedia, continuamente nos llevan a eso, a pensar cómo él hace un análisis muy interesante de la idea de que lo que sobrevive al tiempo y al espacio es el conflicto que hay. Entonces, yo por eso siempre he sostenido esa idea, la idea de que apostar por recuperar la vanguardia histórica, que ahora, por ejemplo, tengo muchos más textos que no conocía en su momento y que a partir del año que viene, no sé cómo, pero quiero poner en marcha, porque me parece que son un legado de algo que tenemos y mi generación tiene una deuda. Yo puedo, quizá mi mala conciencia en ese momento también llevó a poner esos textos también, porque yo creo que hemos maltratado al exilio español, sean de vanguardia o sea tal. Nuestra generación fue muy prepotente en ese sentido. No los hacíamos en el repertorio del teatro independiente. Bueno, es la pregunta compleja de cómo en ese momento es obvio que basta ir a hemerotecas para algo que afortunadamente no está ocurriendo hoy, que es la negación de la dramaturgia viva española. En ese momento era la crítica quien lo decía, eran los empresarios quien lo decía, eran los grandes directores los que lo decían. Era una lacra. Y en ese sentido, por ejemplo, en algún momento incluso hubo algunas críticas que nos decían que no, dentro de esa línea de los estrenos de dramaturgos vivos, que no hacíamos autoras. Y es que en ese momento, y ya alguna historiadora me lo ha tenido que reconocer, en ese momento había 3 autoras profesionales. 3. Hoy, afortunadamente,
ya no hay que hacer ni discriminación positiva. Si hubiera habido lo que para mí ya no es un centro de nuevas tendencias, sino lo que yo llamaría claramente, hoy sí, un centro de dramaturgia contemporáneo español, un Royal Court, ese hoy el problema que tendría es a ver qué eliges, porque hay tantos textos interesantes de mujeres y de hombres que están escribiendo en nuestro país, y además con una cosa interesante, yo creo que hemos paliado un poco lo de la idea de generaciones. Yo creo que el nuevo teatro español, esa generación, no quiso entender del todo a la nueva generación, que curiosamente yo recuerdo a esa nueva generación, digo, pongamos Mayorga, Fernández, González, de todo esto, que por ejemplo tenían una gran admiración por Buero Vallejo. Jamás les he oído decir que haya que matar al padre y tal. Yo creo que el problema del nuevo teatro español y de esta generación de autores machacados, maltratados y todo esto, fue que fue un poquito autista en el sentido de escritura, fue un poco burbuja. Lo que sí yo tengo claro es que si vemos en el libro, como te digo, el equilibrio que intentábamos en cada temporada, hay autores de muy diferente edad, desde muertos te quiero decir, pero que eran de la vanguardia, hasta gente que en ese momento podía tener 22 años. Las sinergias con lo que había en ese momento en el Estado español eran necesarias porque ahí sí que había una afinidad de búsquedas, aunque fueran a partir pues, de proyectos independientes como El Fronterizo, pero también en ese momento fue muy fuerte con Manolo Llanes en el tema del Festival de Granada, que era un festival espléndido para la danza, y de ahí sale Nana quiere bailar, de Janus Subit y Nazaret Panadero, grandes bailarines de Pina Bausch, y que hacemos una coproducción con ellos que se hace con el festival, con Andrés Morte. Nuestra relación con el Mercat de las Flors fue estupenda, continuamente, además era como un puente aéreo en ese momento realmente importante, con sitios incluso un poco a lo mejor más pequeños. Danza Valencia fue fundamental nuestra relación, porque estuvimos muy fuertemente con el ayuntamiento y la comunidad, creamos proyectos como Madrid en Danza, que luego pasa a ser otra cosa totalmente diferente al sueño que fue. Es decir, que crear sinergias en ese momento era una cuestión, por un lado, de autodefensa, si lo quieres llamar así, pero también de buscar aliados que tuvieran tu propio código y que con ellos pudiéramos precisamente coproducir. Muchas de las coproducciones de esa época, Mudances, Malpelo, Ananda, Vianants, Visitants, este era de teatro de calle, eran alianzas que hacíamos, fíjate, no solo a dos bandas, sino incluso a 4 bandas, que era muy importante. Por ejemplo, una obra que yo también estreno, una obra que yo creo que entraba dentro de los territorios de la posmodernidad y era de un autor más mayor, quiero decir, es Indian Summer, de Rodolphe Sirera, una propuesta absolutamente, digamos, muy posmoderna y todo esto. Era una coproducción del Centro Dramático de Cataluña, del Centro Dramático que había en ese momento de Tordera, en Valencia, y del centro nuestro. Y éramos muy colaborativos, éramos muy poco egoístas. Yo creo que intercambiábamos siempre mucho la información, y en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de los problemas externos que teníamos, debemos poner en la balanza las fortalezas que teníamos, que quizá porque lo que me pasaba a mí aquí le podía pasar al de Sevilla o al de Valencia cuando estrenaba a un Onetti muy joven, o a un Pau Miró muy joven, o a alguno de Cunillé. Por ejemplo, el caso Cunillé es muy curioso. Cunillé durante mucho tiempo tuvo que estrenar en Beckett y tal, hasta que esa prohijada, digamos, por el Centro Dramático o por el Teatro Romea o todo esto de Cataluña.
Por lo tanto, mi satisfacción ahí es grande, porque como te digo, sí que entre estas instituciones, entidades además que unas eran públicas y otras eran privadas, tuvimos una gran colaboración y una gran afinidad de buscar caminos comunes. Yo siempre he tenido un poco ese lado, un poco, no sé, de pedagogo, quiero decir, de implicarse, lo sigo haciendo ahora en América Latina muchísimo, porque me da un gran placer y porque solo creo que es la educación lo que transforma el mundo. Los nacionalismos, con perdón, solo se curan viajando y con educación. Muchas cosas son así. Entonces, pues bueno, cuando tuve la posibilidad de tener una parte de ese presupuesto para algo que siempre yo había deseado poder tener y no la tuve, porque yo me tuve que formar en una vieja Real Escuela Superior de Arte Dramático que daba pena, pues entonces dije, chicos, chicas de mi equipo, tenemos también que pensar que no todo es exhibición. Y dedicábamos cada año una cantidad modesta en relación a lo que teníamos, pero que me asumió el Ministerio para el tema de los talleres, seminarios, laboratorios, que son por un lado los de dramaturgia, pero por otro lado son los coreográficos. Entonces, hay también otros cursos que son de gestión. Empezamos a entender, sobre todo los tenía que dar yo, que era importante. Nos implicamos, por ejemplo, en la construcción del primer máster de gestión cultural, que es el IZMU, el de Ciencias Musicales de la Complutense. O sea que realmente, como te digo, para mí el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas era un espacio de pensamiento escénico en todas las posibilidades. Y en el caso de la dramaturgia era yo donde creía que empezaba a ver, porque se acercaban, porque me mandaban los textos, y de pronto leía un texto ahí, de pronto de un chico que se llamaba José Ramón Fernández, que no estaba mal, o otro que se llamaba, pues no sé, Luis Miguel González Cruz, en fin, o los catalanes, por ejemplo, muy jóvenes en ese momento, por supuesto Sergi. También me llega una obra que ahora ha recuperado Juan Mayorga en Canarias, o sea, y yo decía, coño, ahora hay por lo menos una gente que yo veo que está escribiendo textos que tienen una personalidad. Y de pronto un autor al que yo admiraba mucho, que tenía un texto para mí emblemático que se llama Carta a un joven dramaturgo, chileno, al cual yo conocía desde hacía mucho tiempo, me parecía, a mí me sigue pareciendo uno de los autores fundamentales de la escritura contemporánea mundial, Marco Antonio de la Parra. Un día hablando con él me dice, ¿sabes que me vengo de cónsul a Madrid? No, porque como él es psiquiatra, es hombre de televisión, una persona realmente para hacer un texto postdramático con él, ahora de autoficción que se llevan tanto, y le dije, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar? Hombre, pues se supone que son periodos de 2 años. Vale, ¿quieres que te contrate el Centro de Nuevas Tendencias para este tiempo que estés aquí, tener un taller con tranquilidad, y de pronto de ahí sale lo que sería, además de los autores posteriores con los que se forma primero el grupo El Astillero como grupo dramatúrgico, y luego cuando yo dejo el centro como espacio de producción también, Teatro del Astillero, pero ahí está, creo recordar, Carmen Dólera, está Pedro Villora, ya he dicho Angélica Lidl, o sea que era un núcleo de en torno a 10 que siguieron y bueno, hay una anécdota muy importante de esos años, y es que de pronto todos esos autores, todos ganaron o el Calderón o ganaron algún premio al cual en algunos casos se presentaba su maestro Marco Antonio de la Parra, que no lo ganaba, con lo cual se produce ahí una situación muy interesante. Yo creo
También hizo talleres Fermín Cabal, hizo taller Paloma Pedrero, Jesús Campos, pero este tuvo la virtualidad esta de que duró 2 años. Creo que no se puede enseñar a escribir, pero se puede enseñar a leer y se puede enseñar a abrir el pensamiento, a comprender al otro. Y comprender al otro es por qué es tan respetable escribir fragmentariamente que en estructura lineal. Y yo creo que en ese sentido esta generación que salió en estos finales de los 80 fue una generación muy democrática, muy abierta, muy de ayudarse. Y eso, pues bueno, que nosotros desde nuestra plataforma pudiéramos ayudar a ello, pues estamos muy contentos. Para mí el centro era como el juego de las muñecas rusas, o sea, que tenía todo que ver, o sea, la escritura con la coproducción, con ir a los festivales, con hacer plataformas, y evidentemente en ese momento no teníamos algo que luego ha sido un boom en estos años, que es redes sociales. No existían, o sea, quiero decir que y yo creo que al centro le hubiera ayudado mucho una complicidad desde ese territorio que hay ahora. Yo debo decir que he sido y soy muy amigo de 2 grandes personajes de la gestión y en otro caso también de la creación escénica española, que son Tomás Marco, para mí uno de los más grandes compositores vivos que tenemos en España, y de José Antonio Campos, que para mí era el gran gestor y que tenía que haber sido históricamente el primer director del Teatro Real cuando se convirtió en ópera. Pero José Antonio colaborábamos mucho, él siempre apoyó muchísimo al Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, y con Tomás ya en lo que era su dirección en el Centro de Difusión de la Música Contemporánea, en el Festival de Alicante, que él hacía, ya habíamos tenido escarceos. Entonces debieron hablar ellos, me citaron y me propusieron que si estaba de acuerdo en que hiciéramos una coproducción que tenía además una gran ventaja para la Sala Olimpia, y es que nosotros teníamos que poner toda la infraestructura, pero ellos, el centro de difusión pagaba la ópera, o sea, la construcción que se hacía con 2 años, porque componer una ópera no era fácil, y al libretista y tal. Y la zarzuela, Teatro de la Zarzuela, José Antonio ponía orquesta, coro, si había, y cantantes. Y algo que empezó un poco como, bueno, a ver qué nos sale, ¿no? A ver, hicimos el primer encargo y de pronto, pues la verdad es que solo creo que se hacían 3 representaciones o 5, o se empezaron con 3 y luego 5, como se acotaba mucho también para que fuera en la parte de abajo, porque teníamos que hacer claro, la orquesta, la pobre, tenía que sufrir un espacio que no estaba, no había foso, por visuales teníamos que hacer cosas extrañas, pero debo decir que las óperas sí tuvieron éxito, o sea, sí tuvieron público, quizá porque hay un público, no sé, de reserva comanche, si lo quieres llamar así, que les gusta en música contemporánea, como demostraban el ver algo que se ofrecía pues de una manera un poco diferente, sobre todo porque las composiciones se les encargó a los más grandes compositores del momento de música contemporánea, y hubo una cosa muy interesante que planteó, creo, Tomás, que era y creo, ahí me he equivocado, creo que el guión lo pagábamos nosotros, al ser centro de dramaturgia, encontráramos a libretistas atractivos, o sea, que vinieran de pronto de la novela, como Rosa Montero, como Muñoz Molina, o sea, gente de pronto, digamos, que tuvieran un atractivo y que tuvieran un compositor con el que quisieran transitar. Pues también en los radioteatros que nos embarcamos en esta aventura
cuando Radio Nacional tenía ahí un espacio de investigación que luego se cerró, por desgracia, muy importante, vino de que yo conocía por el Centro de Difusión de la Música Contemporánea mucho a José Iges, que es un instigador continuo de performance, de cuestiones de renovación, y me planteó por qué no colaborar en un proyecto que era incipiente. Ya habían hecho algún radioteatro de investigación en lo que se llamaba Ars Sonora, creo, en lo que era la relación. Eso era muy interesante entre la palabra, o sea, no era tanto solo hacer como programas experimentales de radio, o sea, sino como que la palabra tuviera una fuerza radiofónica similar a un género que fue tan importante en la España franquista, que fue las radionovelas, ¿no? Me dijo, bueno, yo tengo este material, si te parece bien, vamos a empezar a buscar actores, artistas que hacíamos. Ahí colaboró, por ejemplo, el gran José Luis Gómez en uno de estos radioteatros, y me dijo, ¿tú quieres hacer uno? Y dije, bueno, eres un osado porque nunca he hecho uno. Y elegí un texto que me encantaba, que no es un texto específico de radioteatro, pero para mí tiene mucho de investigación sonora, que era un texto de Severo Sarduy, para la voz, justamente, y que con mi equipo habitual, también que venía del Calderón, de los actores y tal, pues nos divertimos mucho haciendo este radioteatro. La danza contemporánea entra en las líneas dominantes del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, quizá porque en mí, como digamos, director de escena o como espectador, entra muy de lleno el enfrentarme de pronto a experiencias como Pina Bausch, como Ana Teresa de Kesmaeker, como Jean Fabre, digamos. Entonces yo ahí veo que realmente esos lenguajes sí están produciéndose en relación a ciertos lenguajes teatrales una renovación evidente. Y de pronto veo que en España hay gente que se ha tenido que ir en los 70, porque no había nada, ninguna posibilidad, a estudiar a París y a Nueva York, generalmente dos ciudades y tal, y que empiezan a venir Serge Laver, Rosángeles Val, Gracel Meneu, las gentes de Eura, como he dicho antes, con Isabel, Àngels Margarit, y de pronto yo empiezo a intuir, porque estaban haciéndolo con unos sistemas de producción, de lo que yo llamo producciones amigo mío, es decir, gracias a ellos, a la autoexplotación, algo que por desgracia se sigue haciendo en un país que presume de la no sé qué economía de Europa, pues seguimos trabajando las gentes de las artes escénicas, en muchos casos con autoexplotación, pero en ese caso era flagrante. ¿Cómo vivían? Pues dando clases, en clases a veces de clásico, porque muchas gentes habían hecho sus, digamos, pinitos como alumnas, alumnos, y evidentemente ahí va a haber una persona que me iba a influenciar mucho por su pensamiento, que es Serge Laver, al cual conozco en esa época y me parece un maestro. Y la otra persona que debo decir que me influye, pero muchísimo, es Antonio Gades. Y una cosa muy importante, empiezo a entrar en contacto con unos compañeros de viaje fantásticos en ese momento, que venimos todos del teatro y de pronto nos fascina la danza contemporánea. Se llaman Andreu Morte, se llaman Manuel Llanes, se llaman Rodolfo Sirera, Toni Pastor, digamos, gente que de alguna manera empieza en sus lugares a lanzar proyectos como Danza Valencia, como Barcelona en Danza, que son como cosas muy pequeñas de momento que van creciendo con el tiempo. Y entonces son gente jovencísima, toda, gente súper agradable, abierta y tal, y de pronto pues empezamos con la gente de aquí de Madrid, con la Runde, con la Ribot, cuando no era la Ribot, o sea, era Bocanada Danza, con muchas gentes, a crear una sinergia
en la cual en Madrid solamente había habido Carmen Senra, había hecho algunos pinitos, digamos, pero no había una Sierra, Pilar Sierra, pero de pronto era ver cómo crecer una planta, ¿no? En el sentido, digo, de que veías como año tras año no teníamos ningún problema en programar espectáculos muy interesantes y se producía también un cierto valor. La crítica nos trataba mejor dando promoción de la danza. Entramos en contacto con las asociaciones, creamos el Maratón de la Danza, danzas insólitas, o sea, toda una serie de cosas en las cuales, pues bueno, casi de una manera natural, la cuestión de las relaciones internacionales del centro venían de otra cosa que para mi entender era fundamental. No podíamos poner a España a la hora mundial, digamos, si no teníamos unas relaciones fluidas con aquellos espacios que en ese momento eran muy fundamentales. Por eso, desde un momento en que pudimos tener un poco más de presupuesto, pudimos establecer unos niveles de colaboración y de intercambio que permitían, por ejemplo, con San Gimignano, poder hacer un ciclo de lo que se llamaba Nueva Escena Italiana, y nosotros allí con nuestros grupos como La Tartana o como Arena, que en ese momento representaban en Europa también una bandera importante. Entonces, eso era por una parte nuestra vinculación con Europa, que venía a través siempre del intercambio, o sea, de hacer un proyecto en un lugar o en otro, y la idea también de empezar a mostrar ya no solo los autores españoles que podían formar parte de la renovación, sino que también había que conocer a lo más actual del teatro, o incluso, como en el caso, tú lo has nombrado, de Genet, en algunos casos, como maestros de la nueva dramaturgia. Tuvimos suerte también porque en ese momento Europa empezaba a dar ayudas también, que generalmente manejaba el Miquery o manejaba el Festival Internacional de Madrid, con el que tuvimos con Goldenberg. Ayer tuvimos una relación muy profunda, yo también le acompañé para hacer incluso la selección cuando vino aquí una muestra fantástica de teatro holandés, toda una serie de cosas que también surgieron de una dinámica de no aislamiento. O sea, yo creo que cualquier proyecto, y hoy más que nunca, vivimos en un mundo global, y tener que tener, digamos, un apartado en el cual, además de lo propio, digo, de lo nacional, puedas entender lo internacional, es fundamental, y lo era fundamental. Con Iberoamérica, como luego me pasó, que estuve 13 años dirigiendo el programa Iberescena, ya era una cuestión casi de mi amor que tengo por Latinoamérica a nivel creativo teatral, cómo se crea en Latinoamérica con tan pocos medios, los grandes creadores que hay que no son conocidos, y en ese momento tuvimos una gran relación, tanto yo personal, con el CELCID, porque el CELCID colaboraba en ese momento con Juan Margallo en el Festival de Cádiz. Por lo tanto, hacíamos una extensión del Festival de Cádiz en la Olimpia. Montamos Noche de Guerra en el Museo del Prado de Alberti, en los sótanos, en el aparcamiento del Teresa Carreño. Yo estuve en múltiples actividades de laboratorios, de todo esto, que íbamos desde el propio centro para dar a conocer a los autores emergentes españoles de ahí. Entonces, esa vocación internacional es que yo creo que cualquier espacio cultural que hoy quiera estar en el mundo tiene que tenerla. Nosotros no la hicimos con la contundencia económica que seguramente merecía la pena, pero sí que tuvimos algunos logros y lo intentamos siempre. Con el paso del tiempo, yo mismo reflexioné sobre que un proyecto que ya tenía 10 años era necesario que tuviera una nueva dirección, porque yo no creo
que te tengas, porque me acordaba siempre cuando venían a España el comité del Teatro de la Juventud de Bulgaria y tenían 90 años, ¿no? Entonces yo decía, a ver si me va a pasar a mí lo mismo. Y hice toda una reflexión que se la hice a mi querida amiga, ministra de Cultura en ese momento, Carmen Alborch, con la que yo tenía una relación bastante fluida, una relación humana interesante, era una gran mujer, desde luego, y entonces yo pensé que el centro estaba ya en una situación en la cual se podía transformar su estructura en una estructura que yo planteé de la siguiente manera: un gestor, gestora, no artista, para precisamente luchar por en ese lado mío de gestor que siempre he creído tanto que una gestión puede ser bicéfala, un área encomendada como es en la Royal Shakespeare, que hay varios directores, no hay un director, un área que tuviera que ver con la dramaturgia viva, un área que tuviera que ver con la danza contemporánea y un área con la performance y nuevos lenguajes, o sea, o lenguajes fronterizos. Tenía las tres personas pensadas, yo quería que todo se hiciera, ¿cómo te diría?, con la normalidad que es dejar una cosa sin traumas, porque aquí de pronto muchas veces todo es traumático, visto con perspectiva. Fue un gran error histórico, fue no dar continuidad con los mimbres que se quisieran a una tarea que llevaba 10 años y que se hubiera dicho, el equipo del señor Heras ha hecho muy mal estas cosas, pero ha hecho bien estas otras. Bueno, dejemos lo que pueda ser interesante, insisto, internacionalización de nuestros nuevos lenguajes, estructuras para los nuevos dramaturgos y asentamiento de la danza española contemporánea. Creo que en tres palabras esos eran tres fortalezas que no merecían acabar con lo que fue luego en el último tiempo la Sala Olimpia, un desembarcadero de espectáculos que no se hacían en el María Guerrero o que se contrataban y tal. La verdad es que aquellas declaraciones que deben estar y ser históricas de que no iba a desaparecer el trabajo de búsqueda de renovación nunca se llevaron a cabo, o sea, no tuvo continuidad. Por lo tanto, tenemos uno de esos casos que yo digo que han sido frecuentes en la cultura española, no solo en teatro, de no pasar como en otros países europeos, donde pasan los directores de los lugares y no importa, lo que importa es que hay un lugar, un espacio. Nadie sabe realmente, por ejemplo, quiénes son los directores de la Royal Shakespeare Company, porque lo importante es la Royal Shakespeare Company y el trabajo que hacen esos directores. Por lo tanto, digamos, fue un trabajo que históricamente puede pensarse que se ha querido recuperar en algunas cosas, como por ejemplo la reciente etapa del Matadero y todo esto. Yo no quise nunca jamás intervenir en esa polémica, porque sigo pensando que Madrid necesita un espacio de búsqueda e investigación, pero lo que sí creo es que no era un heredero, quiero decir, del proyecto nuestro, de ese equipo, porque se centraba más en solo unas líneas de trabajo, cosa que quizá por mi dispersión yo pretendí que fueran mucho más amplias. Pero yo estoy contento de cómo fuimos teniendo cada vez más espectadores y cómo Caricias, que era un montaje durísimo también, de pronto la gente empezó a entender que Belbel era un señor autor importante, que hacer En la soledad de los campos de algodón, y tú lo dices, en relación teníamos los mismos espectadores en el María Guerrero, tal. ¿Por qué? Porque Cortés es difícil, pues claro que sí, pero es que la sociedad española y la sociedad madrileña
yo creo que es plural y paga impuestos, y no paga solo impuestos para ver una cosa, o sea, teatro clásico, zarzuela, ni nuevas tendencias, paga para que sus gobiernos provisionales tengan las herramientas para que cualquier espectador abra un periódico o abra el móvil y diga, ah, hoy puedo elegir entre un nuevo autor que no sé lo que me va a dar y tal, y puedo elegir La Francisquita, o puedo elegir Lope de Vega, o puedo elegir Jardiel Poncela. Eso es una sociedad teatral sana.